Continuamos restableciendo la comunicación con el doctor en economía Arduino Tomasi, autor de un análisis, de una investigación de cifras relacionadas a muertes violentas en la década de 2007 a 2017. Estas cifras demostrarían que hubo un maquillaje, hubo un subregistro, hubo propaganda inclusive, que nos vende a los ecuatorianos una idea de aparente seguridad cuando la realidad era otra. Hoy el Ecuador está realmente preocupado por los niveles de inseguridad, por las cifras y datos que se exhiben diariamente por los organismos correspondientes, policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, etcétera, y esto transmitido por los medios de comunicación, obviamente. ¿Qué pasaba entonces entre el 2007 y el 2017 para que, existiendo, como se sugiere en este análisis, más de 7,000 muertes violentas, no se haya conocido públicamente y esto haya evitado esta sensación o esta percepción de inseguridad que tenemos los ecuatorianos cuando escuchamos, miramos, sentimos el embate de la delincuencia, de las muertes violentas en nuestro país? Esto nos afecta sobremanera en la percepción, esta palabra que ha sido motivo de debates en innumerables ocasiones por parte de ministros de gobierno de varios gobiernos pasados, pero sí, la percepción forma parte de ese ánimo que tiene el ciudadano luego de conocer cifras de víctimas mortales, de ataques de delincuentes a mansalva a ciudadanos transeúntes o enfrentamiento de bandas como vemos ahora por controlar territorio, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ese tema de percepción no se lo tuvo tan marcado como se lo tiene ahora en la actualidad y claro, lo que queremos es explorar esas causas. Una de ellas habría sido una suerte de subregistro, maquillaje o inclusive una suerte de propaganda del gobierno de Rafael Correa cuando estaba al frente, para ocultar, para maquillar estas cifras de muertes violentas. No sé qué pasa, pero vamos a intentar una comunicación telefónica con Arduino Tomasi. A ver si nos dice Milton cómo procedemos, por favor, con esta comunicación para poder desglosar los datos que ha arrojado esta investigación de el doctor en economía. La narrativa correísta, dice la revista Plan B, indicaba que desde la salida de la base de Manta en 2009, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes cayó de 20,9 a 5,6 en 2016. Sin embargo, en el estudio de Tomasi se evidencia que a partir de la salida de la base de Manta, las muertes de intención no determinada empiezan a crecer. Ya tenemos la llamada. Por fin se solucionó este pequeño problema. Doctor Arduino Tomasi, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Le ofrecemos disculpas por los inconvenientes. Realmente no sabemos qué pasó, pero lo importante es que ya podemos establecer comunicación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Freddy. Sí, ya está solucionado el inconveniente del audio. Gracias por la invitación. A usted. He dado algunos datos como preámbulo de esta investigación, de este análisis cualitativo, cuantitativo que ha hecho usted durante una década respecto a las cifras de muertes en el país, no necesariamente asignadas como muertes violentas entre los años 2007 y 2017. ¿Qué es lo que encontró usted con este análisis? Y primero, permítame consultarle qué le motivó a hacer este análisis exhaustivo. Sí, comienzo con lo último. Este análisis empezó en enero, cuando hubo la toma de TC Televisión y hubo la declaratoria del conflicto armado interno. Ajá. Cuando ocurrió esta situación,
el expresidente Rafael Correa intentó, digamos, deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad política, mostrando un gráfico. Y ese gráfico que él mostraba era la evolución de la tasa de homicidios durante su gobierno. Y lo que él mostraba era que en su gobierno la tasa de homicidios había alcanzado mínimos históricos, que creo que son mínimos desde más o menos, al menos 1995. Entonces lo que yo intenté hacer fue replicar el gráfico. El expresidente, aparte de expresidente, es un PhD en economía, ¿no? Entonces, de un PhD a otro PhD, en especial en área cuantitativa, me tomo yo muy en serio cuando alguien me muestra un argumento cuantitativo. Lo asumió como un reto, digamos. Intentando replicar, quería verificar si es que era correcto. Intentando replicar ese gráfico, me encontré un par de columnas más allá del registro de funciones generales del INEC. Me encontré con esta figura misteriosa de Y10 hasta Y34. Entonces, buscando qué quiere decir esto, me encontré que quiere decir muertes violentas de intención no determinada. Y estas siglas MINT. ¿Perdón? Estas siglas MINT, digo. Sí, exacto, sí. Entonces, buscando en la clasificación internacional de enfermedades, estas causas de muerte incluyen por ejemplo, incluye disparo de arma corta de intención no determinada, estrangulamientos de intención no determinada, etcétera. Toda esa sección comprende, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, situaciones, eventos en las que no hay información suficiente para distinguir si ellos son accidentes, homicidios o suicidios. Así comencé. De acuerdo. Entonces usted lo asumió como un reto para, digamos, responder ese tuit que en algún momento le pareció que no correspondía a la verdad, me imagino. En realidad fue un poco más inocente. Simplemente comencé a replicarlo, porque ese es mi oficio, digamos. Me encontré con esta figura, y esta figura mostraba un comportamiento opuesto al de la cifra de homicidios. Mientras la cifra de homicidios caía, el subregistro de muertes violentas iba en aumento. Fue tanto así que en el año 2014 hubo más muertes violentas de intención no determinada que homicidios. De acuerdo. Entonces usted decidió hacer un análisis minucioso de las cifras desde aquel año, desde enero de 2007 hasta 2017. Exactamente, exactamente. De ahí, viendo simplemente, hay que comenzar un poco desde esto es como teoría del Estado 101, ¿no? ¿Cuál es por qué está allí el Estado? El Estado está allí, en cualquier parte del mundo, para precautelar los derechos de sus ciudadanos, de su población. Y el derecho quizás más básico es el derecho a la vida. Si es que hay un homicidio, para precautelar el derecho a la vida, el Estado tiene que investigar ese homicidio, porque de lo contrario significa que hay un asesino suelto y el Estado tiene que dar con ese asesino. En ese sentido, idealmente, lo que debería pasar con las muertes de intención no determinada, esa cifra debería tener un valor de 0. Especialmente en un contexto donde hay una inversión histórica en salud, en policía, hasta los niveles de deuda se subieron justamente para invertir en las capacidades estatales. Esa cifra debería ser 0, pero no solo que no es 0, sino que es mayor a la cifra de homicidios. Solamente ahí, cualitativamente, hay una serie de vulneraciones partiendo por el derecho a la justicia y el derecho a la verdad. Porque una muerte violenta que se la clasifica como de intención no determinada, no se la investiga como homicidio. Porque se supone que no se sabe si son homicidios, suicidios o accidentes. Uh-huh. Solamente ahí hay una grave vulneración de derechos humanos, como el derecho a la justicia y el derecho a la verdad.
Vamos a ver, ¿y cómo usted llegó a establecer de que hay una suerte de subregistro de las muertes realmente provocadas por violencia o un maquillaje en las mismas, si es que se lo quiere ver así, o una mentira deliberada, si usted quiere, porque las cifras no corresponden a la realidad? Sí, como investigador cuantitativo, cuando uno tiene un indicador que está fluctuando en el tiempo, a veces sube, a veces baja, uno lo que intenta hacer es buscar cuáles son las causas de las cosas. Para intentar entender cómo fluctúa en el tiempo esta tasa, pensé, porque estas muertes son disparo, arma corta, intención no determinada, estrangulamiento, etc. Entonces pensé si es que yo podía explicar la fluctuación de este indicador con las incautaciones de cocaína. En el sentido de que cuando se incauta menos cocaína, yo lo podría entender como una disminución de esfuerzos antinarcóticos. Entonces, efectivamente lo que encontré fue que cuando baja la incautación de cocaínas, esta cifra aumenta. Y cuando las incautaciones de cocaína suben, esta cifra disminuye. Solamente ahí hay alertas rojas. Pero no solo eso. Cada vez que caen las incautaciones de cocaína, que para mí son una disminución de esfuerzos antinarcóticos, estas muertes aumentan. ¿Dónde aumentan? Esa fue la siguiente pregunta que me hice. Estas muertes, en principio, no hay información para distinguir si son accidentes, suicidios u homicidios. Supongamos que son accidentes. Si son accidentes, uno esperaría ver que no se concentren, por ejemplo, de manera espacial. Uh-huh. ¿Verdad? Porque son accidentales, deberían estar más o menos uniformemente. Porque ya sería demasiada coincidencia que muera tanta gente en un perímetro determinado. Exactamente. Por accidente, digo. Entonces lo que yo veo es que cuando caen las incautaciones de cocaína, estas muertes suben. ¿Y dónde suben? En la frontera con Colombia. Y se concentran provincias juntas. Toda la parte de Esmeraldas, Imbabura, etcétera. Todo eso, ahí las muertes vienen de ahí. Se concentran espacialmente. Entonces, la definición de este tipo de muertes es que no hay información disponible suficiente para distinguir entre accidentes, suicidios u homicidios. Si se me concentran espacialmente, no pueden ser accidentales. Inclusive tengo un test de placebo donde utilizo las muertes por ejemplo, de tránsito y muestro ahí que lo que vemos justamente es una distribución uniforme a lo largo del Ecuador. No, pero estas muertes se concentran en la frontera con Colombia y concentran provincias juntas. Entonces, podemos eliminar accidentes. Nos quedan dos opciones, suicidios u homicidios. Supongamos que son suicidios. ¿Cuál es el vínculo entre cuando caen las incautaciones de cocaína, la gente se comienza a suicidar por algún motivo masivamente en la frontera con Colombia? No hay un vínculo aparente ahí. No tiene sentido. La explicación más sencilla es que son homicidios vinculados al narcotráfico. Esa es su conclusión, entonces, luego de hacer este análisis de las cifras que se venían exhibiendo en años pasados. Ahora, ¿usted hizo solamente este análisis cuantitativo y también cualitativo para poder discriminar o profundizó un poco más y llegó a establecer si es que hubo una acción deliberada para calificarles de esa manera aquellas muertes que ha redundado, digamos, en la desorientación del país? Porque cuando un país no tiene información, no tiene datos, no tiene cifras, se desorienta, no sabe qué es lo que está pasando. Exactamente. La política que yo establezco estadísticamente es el evento de la salida de la base de Manta. Todo mi análisis estadístico, digamos, en sí, se gira en torno a la salida de la base de Manta. El mecanismo es bastante sencillo. Es como que te quiten, es un shock externo, digamos. Hay una base de mantas con sus radares. Es como, imagínense que usted tiene que administrar en su casa un presupuesto.
y yo le quito una parte de su presupuesto. Uno esperaría que eso tenga efectos. Entonces todo gira en torno a la salida de la base de Manta. Algo pasó cuando salió la base de Manta. Y ese algo que pasa, lo que indica el análisis estadístico, hay una serie de análisis, es que la salida de la base de Manta tuvo un impacto significativo en las actividades criminales. Ahora, Arduino, lo que se conoce actualmente como resultado de las muertes violentas es lo que nos dice el gobierno, nos dice la fuerza pública, la policía, Fuerzas Armadas, es que estas se dan fundamentalmente por una disputa de territorio para actividades ilícitas de venta de droga a los consumidores nacionales, por un lado, y por otro lado a una suerte de reserva de unos callejones de seguridad para evacuar la droga que viene procesada mayoritariamente de Colombia y que atraviesa el territorio ecuatoriano, utiliza sus costas y vía Pacífico, vía Océano Pacífico, se exporta esa droga. Entonces, al generar esos callejones de seguridad, allí es donde se producen los enfrentamientos entre bandas por manejos de territorio y se están en la práctica matando entre ellos. Esa es la narrativa actual que tenemos, de manera general, digo, poniéndolo de blanco y negro al tema. Más allá de los bemoles que puedan existir alrededor de un tema tan complejo como es la inseguridad. Esto le traigo a colación porque se supone que lo mismo ocurría en el gobierno de Correa, y se mataban entre bandas, controlaban territorio, pero no se conocía como se conoce ahora. Sí, y es exactamente lo que mi interpretación del análisis es precisamente esa. Yo creo que pasó algo, mi opinión, lo que muestran las cifras, pasó algo entre el 2010, una vez que salió la base de Manta, y el 2014. En ese periodo es el periodo más intenso del subregistro de muertes violentas. Y esto pasa justamente, como le digo, estas muertes provienen de la frontera con Colombia, se concentran geográficamente. Si es que uno mira, por ejemplo, estas muertes a lo largo del año, uno puede ver cómo estas muertes bajan, se mueven en el tiempo, desde el norte con Colombia, y comienzan a bajar hacia los puertos. Es como si hubiesen dejado una huella, digamos. Porque cuando el narco se mueve, el narco mata. Es lo contrario a la actividad económica, ¿no? Cuando uno tiene un restaurante, ese restaurante, mientras más se mueve, mientras más empresas, mientras otros sucursales se abren, eso genera bienestar económico, porque genera empleo, etcétera. Cuando el narco se mueve, el narco mata y deja huellas. Y lo que yo veo es que justamente vienen desde Colombia, vienen desde el norte, porque somos un país de tránsito, y bajan hacia los puertos. Uh-huh. Eso es algo que se ve perfectamente en el análisis, y se lo puede interpretar estas muertes, este subregistro, como las huellas del movimiento del narcotráfico. Entiendo. Ahora, por favor, continúe con su argumentación. Lo que hay que entender sustantivamente es una cosa. Bueno, de muchas, pero la central es, si usted le pregunta al gobierno, a cualquier funcionario del gobierno de Correa, ¿cuál es la cifra real de homicidios en su gobierno? No va a poder responderla. Esa es la única certeza que tenemos. En tema de seguridad, la cifra, el indicador quizá más importante son los homicidios, y el gobierno de Correa no va a poder responder nunca, a menos que se exhumen 7.379 cadáveres para determinar cuáles fueron las circunstancias del fallecimiento, y exhumar cadáveres es una cosa delicada. El gobierno no puede responder la pregunta de cuántos homicidios hubo. ¿Qué le parece? Yo creo que sí puede responder, y ya lo ha hecho y ha respondido, que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana no había tanta muerte violenta, pero lo que hace su estudio más bien es develar una suerte de subregistro o maquillaje o una intencional mentira respecto de las muertes violentas que se producían en el Ecuador. Es decir, ellos tienen una narrativa en la que aseguran que las muertes violentas
violentas durante el periodo de gobierno de los gobiernos de Rafael Correa, hubo muchísimas menos muertes que ahora. Y claro, lo que hace su estudio, su análisis y el razonamiento que nos hace, nos deja ver que ahí hay un subregistro, un maquillaje o una mentira. Y por eso le reitero, usted llegó más allá de su análisis a establecer si en efecto fue deliberado o no esta calificación, como se le denomina, de, muertes de intención no determinada, porque es muy fácil para manipular las cifras. La mayoría de muertes violentas les meto en este saco de muertes de intención no determinada, y entonces las cifras de muertes violentas bajan en el Ecuador. Sí, pero esta narrativa hay inconsistencias en la cifra de homicidios durante el periodo de al menos 2010 hasta el 2018. Y esas inconsistencias, y son inconsistencias grandes en magnitud, porque hablamos de 7.379 muertes, que en el 2014 hubo más de estas muertes que homicidios, implica, inclusive desde un punto de vista técnico, si yo técnicamente quisiera saber cuál es la cifra real de homicidios, no podría responder a esa pregunta. Porque en el año 2014 hubo menos homicidios, hubo más muertes de intención no determinada que homicidios. La pregunta, inclusive desde un punto de vista técnico, de cuál es la cifra real, más allá de las narrativas, cuál es la cifra real de homicidios, no la vamos a poder responder. No, de acuerdo, ahí le entendemos. Por supuesto que sí, porque hay un subregistro alrededor de las muertes violentas. De acuerdo, pero lo que yo destacaba es la narrativa que ha imperado por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Estrictamente no se puede determinar porque metieron en un saco general de muertes de intención no violenta, y con eso se bajaron las cifras de muertes violentas que realmente hubo en el país en esos años. Sí, exactamente. Eso es lo central. Y esto es complicado porque, regresando, la teoría del Estado 101, el primer deber del Estado es precautelar el derecho a la vida. Pero si el Estado no sabe cuáles son las circunstancias de muerte de sus ciudadanos, es grave. Si es que uno ya mira el desglose de las causas, porque hay una serie de causas como disparo de arma corta, intención no determinada, etcétera, más o menos 2.934 de todas estas muertes, ni siquiera se sabe cuál es la causa de muerte.